que muestra para los Virgo. Virgo, Virgo, wow. Virgo es el eclipse tuyo. Es el eclipse tuyo porque la luna se ubica justamente ahí, en el signo de Virgo. El eclipse que vamos a tener es tuyo, Virgo, es en tu signo. Y es un eclipse que invita a ya no resistirse más con las viejas estructuras o viejos roles. Ya no más miradas para atrás. Ya no más temas estructurales, Virgo. Es un llamado, yo no le digo a esto un jalón de orejas, pero es como el universo diciéndote con este eclipse, date cuenta de qué formas de ser tuyas te han llevado a situaciones de donde estás ahora. ¿Cuál es tu forma de ser? Cuando hay un eclipse en mi forma de ser, como es el caso tuyo, para ti Virgo, este martes 3, está diciéndote el universo, vale la pena seguir anclado a esa forma de ser, vale la pena seguir hablando de lo mismo, vale la pena seguirme victimizando o vale la pena seguir haciendo eso o es momento de soltar el viejo yo, soltar la vieja estructura y abrirse a cosas nuevas. No siempre las cosas tienen que ser como tú quieres. Virgo, luna Virgo, ascendente en Virgo. Es el universo diciéndote, suelta y deja morir y dale muerte a esas viejas estructuras, a esos roles y ve a vivir donde está el sol. Únete con los demás, busca otras formas de ser. Si tú eres de signo Sol ascendente Virgo, hazte esta pregunta. ¿Esta forma de ser mía me ha traído beneficios hasta el día de hoy? ¿Cuáles son los roles que más me cuesta cambiar? ¿Cuáles son los roles que más me identifican? ¿Será que me estoy identificando mucho con el rol de mamá? ¿Será que me estoy identificando mucho con el rol de papá, con el rol de hijo, con el rol de jefe? ¿Con qué rol? Porque el eclipse está en tu casa uno y en la casa uno es donde nosotros armamos un rol para mostrarle al mundo o lo que comúnmente llamamos personalidad. Este eclipse te está diciendo cambia tu personalidad. Date cuenta qué partes tuyas alejan a la gente, qué partes tuyas hacen que las cosas no se den, que las cosas no fluyan como muchas veces tú quieres. No es el mundo el que está equivocado. Es imposible, Virgo, que el mundo esté equivocado y tú tengas la razón. Es el eclipse que llega a la luna a decir, ¿por qué no te das cuenta de manera con humildad y te das cuenta que tú tienes una cantidad de temas que vienes defendiendo de atrás y que por esa razón es que a veces se somatizas, ¿sí? Porque es la casa donde somatizamos. Entonces le está diciendo este eclipse, muchas veces enfermas por tu propia manera de pensar, por tu propia personalidad. ¿Por qué no dejas morir todo eso? ¿Por qué no dejas morir? Mira, mira hacia atrás, Virgo, ascendentes en Virgo, mira tu pasado. ¿Qué te pasó antes? ¿Qué te pasó en la antigua relación? ¿Qué te pasó en el antiguo trabajo? ¿Qué te pasó con la antigua pareja? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó antes? Y date cuenta, ¿será que es el mundo contra mí? ¿O más bien seré yo que siempre, por estar repitiendo el mismo patrón y tener esa misma personalidad y negarme a cambiar, es donde debo soltar una cantidad de cosas, soltar el rol de mamá, soltar el rol de esposa, soltar estos roles y entregarme más a una nueva versión? Es un eclipse que le hace mucha introspección a Virgo, porque Virgo es el signo por excelencia que vino a somatizar. Entonces, si eres de Sol Virgo, ascendente en Virgo o Luna en Virgo, suelta el control acerca de ti mismo. Es una invitación generosa que el universo hace para que te llenes de cosas nuevas, para que renuncies a partes tuyas. Es muy normal que Virgo por esta época, empezando marzo, pues sienta que los culpables son los otros, que como que es afuera el mundo que está así. Y no, hay un tema que pide movilización, hay un tema que pide un cambio de hábitos, un cambio de performance, un cambio de cómo me veo a mí misma, cómo me veo a mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué será que de pronto analiza esto, Virgo? Si de pronto tienes muchos problemas, hazte esa pregunta. ¿Y por qué los problemas llegan a mí? ¿Esto será de gratis o cuál es mi cuota para que esto me esté pasando a mí? ¿Cuál es mi parte? Asumo mi parte, asumo mi responsabilidad en esto que está pasando y me doy cuenta de cuáles son mis adicciones emocionales. Eso es lo que maneja una luna
una luna llena, un eclipse lunar en Virgo con el nodo sur que dice en la casa uno, mira que todo esto, quieras o no, no te has dado cuenta, lo has venido generando tú mismo, con tu forma de ser, con el control, con muchas cositas que a veces a Virgo le cuesta como trabajo ver. Tanto punto de racional y tanto punto de tener la razón y tanto punto de que las cosas se tienen que hacer a mi acomodo. Y ahí es donde el universo dice, no, 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 aprende de Piscis, aprende del Sol en Piscis y Mercurio que está retrogradando al frente. Revisa temas atrás y no de todo se puede tener el control. Yo siento que es muy reflexivo. Autorreconocimiento, me gusta esa parte que menciona María Isabel. Tener esa capacidad de reconocer y decir, bueno, sí, la verdad es que yo he sido como muy en esto o en lo otro, yo he sido como muy en estas partes, ¿no? Y es como el momento de reconocer. Reconocer los roles y reconocer qué es lo que no nos sirve, ¿no? Ahora, yo creo que es un tema que si Virgo lo sabe aprovechar y si Virgo hace la tarea, se va a sentir mucho mejor. Se va a sentir mucho mejor porque Virgo es el signo, una persona de Sol Virgo o ascendentes en Virgo o una persona Luna Virgo vino a trabajar temas también de salud y mente. Por eso su planeta es ese, su planeta es Mercurio, salud y mente al mismo tiempo. Es decir, que lo que piensas influye mucho en tu forma de somatización física. Vámonos para Libra.